Nuestra clase de hoy se llama Úsalo o piérdelo y vamos a estar hablando en Mateo 25, capítulo 25, versículos del 14 al 30 y vamos a estar viendo, vamos a estar leyendo gradualmente conforme nos vayamos eh, moviendo, ¿ok? Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él sea el que habla a nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, por este privilegio que tú nos das de podernos unir, aunque estamos en diferentes países, en diferentes ciudades y cada quien en nuestra casa podemos venir, Señor, ante ti en esta tarde, Señor, en esta noche y estudiar tu palabra juntos, Señor, porque para ti no hay barreras, no hay distancias, Señor, y podemos estar juntos. Gracias, Señor, por esa tecnología que tú nos has proveído y que podemos juntarnos a estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que tú hables a nuestros corazones, Señor, y nos enseñes en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Ok. Úsalo o piérdelo. Mateo 25, del 14 al 30, vamos a estar hablando de la parábola de los talentos que Jesús dijo a sus discípulos. ¿Han escuchado esta historia antes? El avaro y el oro. Esta es una historia, una fábula de Aesop. Y cuenta una vez que un hombre era muy avaro y su mayor ilusión en la vida era tener una riqueza por sentirse una persona importante. Un día decidió vender todo lo que tenía y se fue a la ciudad montado en su fiel burrito y juntó todas sus pertenencias. Al llegar, cambió todo por un resplandeciente lingote de oro. Ni siquiera sintió pena por deshacerse del burro al que tanto quería, según él. Lo importante para él era ser rico de verdad. Regresó a pie, al tiempo que iba pensando en qué lugar escondería su valioso tesoro. Tenía que ponerlo a salvo de posibles ladrones. Y en su hogar ya casi no tenía bienes porque había vendido prácticamente todo. Pero le daba igual. Ese lingote merecía la pena. Buscó muy bien un sitio adecuado y al final en el jardín que rodeaba la casa, encontró un agujero oculto tras una piedra. Este es el sitio perfecto para esconder mi lingote de oro, pensó. Y lo envolvió cuidadosamente en un paño de algodón y lo metió en aquel hueco. Aunque creía que jamás nadie descubriría su secreto, no podía evitar estar intranquilo. Dormía mal por las noches y cada día con los primeros rayos del sol salía corriendo al jardín y levantaba la piedra para comprobar que la pieza de oro seguía en su lugar. Satisfecho, lo volvía a poner en el hoyo y seguía con sus tareas diarias. Así pasó muchos meses. Un vecino que solía pasear por ahí a esas horas veía como todos los días el avaro se levantaba y levantaba la piedra del jardín y luego la volvía a poner. Intrigados, ¿qué habría ahí? Decidió investigar qué era eso que tanto miraba y con muchos cuidados se acercó a la roca y para su sorpresa descubrió un reluciente lingote de oro del tamaño de una pastilla de jabón. Inmediatamente se lo metió al bolso y desapareció sin que nadie lo viera. Cuando el avaro fue la mañana siguiente a ver su tesoro, el hueco estaba vacío. ¡Oh, no! Me han robado! Gritaba como se lamentaba y lloraba. ¿Qué va a hacer de mí? Ya no soy rico, ya no soy un hombre rico. Un vecino de él que oyó su llanto se acercó y le preguntó el motivo de su tristeza. Y abatido le contó la historia. Y el campesino no pudo evitarme decirle lo que pensaba y le dijo, te desprendiste de las cosas que eran útiles para ti y las cambiaste por un lingote de oro inservible, tan solo por el placer de contemplarlo y sentirte rico y poderoso. Coge esa piedra gris que está ahí y ponla en el agujero y piensa que es tu trozo de oro. Total, no te va a servir, te va a servir para lo mismo, es decir, para nada. El avaro admitió que se había equivocado. Ahora era más pobre que nunca, pero al menos había aprendido la lección.
¿Cuál es la moraleja de esta fábula? Debemos valorar las cosas que son útiles y que nos hacen la vida más agradable. Acumular riquezas, si no se disfruta, no sirve de nada. Cuando Jesús cuenta esta parábola de los talentos, para hacer un punto similar, Dios ha dado a su pueblo talentos preciosos como el oro, pero Cristo dice firmemente que no debemos endurecernos como el avaro, que no debemos tenerlos como el avaro, sino que no valen más que un trozo de piedra. En cambio, debemos usar nuestros talentos para el bien de otras personas y para la gloria de Dios. La moraleja de la parábola de los talentos es dulce y corta. Úsala o piérdelo. Vamos a ver 5 lecciones en nuestro estudio el día de hoy. La primera es, vamos a ver servidores encomendados, que vamos a ver el versículo 14 y 15. La segunda lección son ganancias obtenidas, el versículo 16, puse 6, pero es 16, 16 al 18. Lección número 3 es la fidelidad recompensada, del versículo 19 al 23. Lección 4, verdad distorsionada, del versículo 24 al 27. Y lección 5, justicia distribuida, versículos 28 al 30. Así es que prepárense porque el Señor nos va a hablar muy bien. No me voy a tardar más de 40 minutos. I promise, lo prometo. Lección número 1. Servidores encomendados. El versículo 14 y 15 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otro 1. A cada uno conforme su capacidad, luego se fue lejos. Esta parábola es una de las más largas que Jesús habló en el Evangelio de Mateo. Claramente, Jesús estaba preparando a sus discípulos para su muerte y el tiempo después de su muerte. Jesús quería asegurarse que todos los creyentes estuvieran ocupados con los negocios del reino mientras esperaban su regreso otra vez. Cuando Jesús habló de los talentos en esta parábola, no se refería a las habilidades naturales de una persona, o sea, como el don, un talento artístico o algo así. Más bien, él se estaba refiriendo a una unidad monetaria común durante la ocupación romana. Sin embargo, Jesús también espera que seamos buenos mayordomos en ambas cosas, que son los talentos naturales y nuestros recursos financieros hasta que Él vuelva. El versículo 14 dice que entregó. En este contexto, el entregar significa rendirse o interesarse. En los días o en los tiempos de Jesús, cuando un hombre rico llegaba, era común que llegara a un acuerdo con sus sirvientes para administrar los asuntos. Y lo podemos ver, me faltó el versículo ahí, perdón, 1 Corintios 4:1. Que dice que todos nos consideren servidores de Cristo, encargándonos de administrar los ministerios de Dios. Y esto era así común. El versículo 15 dice capacidades. La palabra capacidad o habilidad más bien viene de la palabra griega dunamis, que significa poder. La palabra dunamis viene de la palabra dunamis, viene la palabra en español para dinamita. Habla de los milagros poderosos y la fortaleza. Dios otorga sobrenaturalmente diferentes dones y habilidades a sus siervos al poder del Espíritu Santo. Y vemos en 1 Corintios 12:11, como ven en su pantalla, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada quien o a cada uno según Él lo determina. Y el versículo 15 dice, se fue lejos. Este es el tiempo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida, que se conoce como la era de la iglesia o la era de la gracia. Antes de viajar al cielo, de ir al cielo, Cristo instruyó a sus seguidores a cumplir la gran comisión. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. La gran comisión en Mateo 28:19, como ven en sus pantallas. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les es mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes les aseguro que estaré con ustedes para siempre hasta el fin del mundo. Eso es lo que necesitamos hacer. Eso es lo que se nos ha encomendado a nosotros. El ir y hacer discípulos. Los sirvientes recibieron diferentes cantidades de dinero de acuerdo a su habilidad. Un servidor recibió un talento. Sin embargo, deberíamos ver que esto no es la cantidad no importa, sino que se le dio a él también. Algunos recibieron más, pero otros recibieron algo y todos recibieron una gran cantidad. Los sirvientes fueron ampliamente abastecidos para que pudieran tener un poder adquisitivo para invertir sabiamente el dinero que se les había dado. Dios a nosotros nos ha encomendado uno o más talentos. ¿Estamos haciendo uso de esos talentos o los estamos guardando hasta que Él regrese? Lección número 2, ganancias obtenidas. Y vemos aquí en los versículos 16 al 18. ¡Ay, se me cayó el teléfono! Versículo 16 al 18 dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Dos mecánicos de la aerolínea americana American Airlines no les gustaba tener que tirar las brocas de perforación que valían casi $200 cada vez que éstas perdían su filo. Así que se las arreglaron y se las ingeniaron más bien y entonces hicieron una máquina que se llamaba Thumping Ralph. Pusieron piezas viejas de una máquina, una aspiradora y construyeron esta máquina. Y era esencialmente un afilador de brocas que les permitía sacar más provecho de cada una. Los ahorros para la compañía fueron hasta de $300,000. A medida que continuamos estudiando la parábola de los talentos, se descubrió que Jesús entendió claramente lo que la América corporativa ahora está aprendiendo finalmente. Confiar en un servidor con los recursos puede ser muy rentable para el empleador sabio. Sin embargo, también descubriremos que hay algunos empleados que no son muy sabios en el camino. Utilizan recursos malamente de sus maestros. Y aquí vemos en nuestra ilustración, vemos un empleado irresponsable y vemos un empleado responsable. ¿Y cuál de nosotros somos, cuál de estos dos somos nosotros en cuanto a los negocios del reino? No me tiene que contestar. Eso es para entre usted y el Señor. No se nos dice cómo comerciaron estos talentos. Quizás presentaron el dinero a interés y quizás usaron el dinero o tal vez quizás usaron el dinero y compraron cosas y las vendieron por más. No sé. El punto es que usaron lo que tenían y ganaron más para su uso. Podemos decir muchas cosas buenas sobre el trabajo de los dos primeros servidores. Hicieron su trabajo puntualmente, hicieron su trabajo con perseverancia, hicieron su trabajo con éxito, estaban listos para dar una cuenta a su maestro. O sea, ellos se pusieron a trabajar, lo tomaron bien en serio y lo hicieron bien. Pero el tercer sirviente no hizo casi nada con el dinero. Solamente se cuidó que no se perdió. No hizo nada positivo con el dinero de su amo en contraste con los dos primeros. A medida de que continuamos estudiando esta parábola, debemos preguntarnos cuántos talentos hemos recibido y cuánto vamos a estar regresando a nuestro maestro un día que requiera nuestra contabilidad. Lección número 3, fidelidad recompensada. Estos son los versículos 19 al 23.
Y lo ven en su pantalla y dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Un artículo de un periódico alguna vez publicó esta historia y la tituló Recompensas retrasadas. Y cuenta la historia de un concesionario de automóviles que se esforzó por darle a un estudiante extranjero un trato honesto en un automóvil nuevo. 15 años después de que el joven se convirtió en un empresario muy importante en su país, mostró su gratitud para la amabilidad que había recibido al hacer un pedido multimillonario con el distribuidor honesto de 750 camionetas y 350 camiones. Esto es increíble, exclamó el honesto vendedor de autos. La buena obra que hizo hace 15 años atrás obtuvo una gran recompensa que jamás imaginó poder tener. El lapso entre el tiempo del versículo 15 al 19 representa el tiempo entre la primera y la segunda venida de Jesús. En la primera venida de Jesús, Jesús comparte esta parábola con sus discípulos, ese círculo de amigos que él tiene, que él está discipulando, que él está con ellos todo el tiempo. Jesús, 3 días después de decir estas palabras, entró a Jerusalén para sus últimos días en la tierra. Sabía Jesús que iba a ser un viaje muy difícil después de su muerte. Y antes de partir, en su muerte, quería él impartir riquezas espirituales a sus discípulos y les indicó que aprovechasen al máximo antes de su regreso. En la segunda venida del Señor se establecerá la nueva ciudad de Jerusalén y en ese momento la felicidad de los apóstoles será recompensada y entrarán en la alegría de la celebración de su Maestro y Señor, y también los que creemos estaremos ahí para celebrar con ellos. Bien hecho, siervo bueno y fiel. Esto muestra que el Maestro buscaba que la bondad y la fidelidad de sus siervos. Cualquier éxito financiero que estos sirvientes disfrutaran vino porque eran buenos y fieles. Eran el empleado que su señor estaba buscando. El maestro buscó primero estas cualidades de carácter, no una cantidad específica de dinero. Podríamos preguntarnos cómo el Señor dedicó o decidió la cantidad de cada sirviente, pero eso no nos corresponde preguntar, porque cada quien recibió lo que recibió. El amo conocía a sus sirvientes y 2 de ellos doblaron la inversión. De la misma manera, solo Dios determina los dones y las habilidades que vamos a recibir o que recibimos ya. Pablo escribió, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu, en Primera de Corintios 14. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. La pregunta aquí es, ¿qué estamos haciendo con los dones y las habilidades que Dios nos ha dado? Cuando Él regrese, oiremos las palabras dichas a nosotros, bien, buen siervo y fiel. Lección número 4. Verdad distorsionada. Versículos 24 al 27. No sé qué horas son, espero que no me haya pasado todavía porque... Ay, tengo mucho tiempo y ya voy a terminar. Oh, está muy bien, ok. No sé si voy muy rápido, espero que no. Pero no me quería pasar mucho tiempo. Bueno, lección número 4. Verdad distorsionada. Vemos el versículo 24 al 27.
Versículo 24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. La locura de la naturaleza humana se resume en el caso de una maestra que invirtió sus ahorros de toda su vida en una empresa o en un negocio que un estafador le había explicado de una manera muy atractiva que para ella fue imposible de negarse. Pero cuando la inversión desapareció y el maravilloso sueño se hizo nada, fue muy indignada a la oficina que se llama The Better Business Bureau, que es en México me dijeron que es el Profeco, Procuraduría Federal del Consumidor. Cuando llegó ahí, les explicó lo que había pasado. La persona que lo atendió dijo, pero ¿por qué no viniste primero con nosotros? ¿Que no habías escuchado acerca del Better Business Bureau? Y ella dijo, sí, sí había escuchado, siempre he sabido de ustedes, pero no quise venir porque tenía miedo que me dijeras que no lo hiciera. El tercer sirviente de esta parábola también fue muy imprudente en su inversión fallida. Puso excusas para un disparate. Como es el caso de esta maestra de la escuela, el miedo motivó la mala elección que hizo. La cobardía le hizo ocultar la verdad y el talento. El miedo, escúchenme bien, el miedo nos impide confiar en los demás. El miedo es lo opuesto a la fe. Otro punto muy obvio que muestra aquí estas inversiones fallidas, tanto como la maestra que les dije y este siervo imprudente, ambos pusieron excusas para sus errores. La razón del siervo para ocultar su talento fue culpar al maestro por poseer una reputación dura y feroz. Existe una correlación entre lo que creemos y cómo nos comportamos. Muchos hoy, lamentablemente, distorsionan la verdad del carácter de Dios. Algunos usan la predestinación, la predestinación como una excusa para no evangelizar y así no cumplir con la gran comisión. Y hay muchas excusas y las podemos decir algunas. No, es que no me van a escuchar, me van a rechazar. ¿Qué más? No, me da pena, ¿no? ¿Cómo voy a hablar? ¿Y qué tal si les caigo mal? Bueno, hay excusas para no hablar del Señor, para no compartir lo que tenemos o estas verdades. Yo vi una vez un video, y no sé si ustedes lo han visto por ahí en Facebook, está un señor pescando y ve que pasa otro señor en una lancha y adelantito se ven unas cataratas y la persona que está en la lancha está durmiendo y el que está pescando le quiere decir, hey, ahí hay una catarata, te puedes tener un accidente, te puedes, ahogar. Pero lo piensa después y dice, no, va a estar bien. Ahorita se despierta y va a estar bien. O al rato alguien le dice más y va a estar bien. Y no pasa nada. ¿Y qué pasa? Que la lancha se va y claro que sí se ahoga el señor porque nadie le dijo que había una catarata ahí. Hay muchas excusas que podemos poner y para no cumplir con esa gran comisión. Algunos también se enfocan en el juicio y la ira de Dios en vez de su amor y su misericordia y acusan a Dios de iniquidad. ¿Cuánto no hemos escuchado eso? Es que si Dios existiera, no hubiera el coronavirus. Es que si Dios existiera, no hubiera no hubiera tanta maldad en el mundo. Es que si Dios existiera, no hubiera esto y no hubiera lo otro. Y siempre culpamos las cosas en Dios.
Y hemos escuchado todos de todo esto. ¿No es así? Hemos distorsionado la verdad acerca de Dios. Estamos ocultando tontamente los talentos detrás de una excusa que no vale la pena. No escondamos nuestros talentos. No ocultemos los talentos que el Señor nos dio. Si tú puedes hablar con las personas, ve y habla. Comunícate con ellos. Hoy tenemos muchos medios de hacerlo. Tenemos el Facebook, el Instagram, el YouTube, todo eso que podemos ser testigos del Señor y podemos cumplir con esa gran comisión y alcanzar a personas que tal vez estén en otro lugar, que nunca vamos a tal vez vernos cara a cara y pueden ser tocadas por tu testimonio. Así es que no nos olvidemos de eso, no escondemos o no ocultemos los talentos que Dios nos dio. Lección número 5. Ok, lección número 5, justicia distribuida, versículos 28 al 30. Quitadle pues el talento y dalo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Versículo 30, y al siervo inútil echarle las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y crujir de dientes. Wow. Ok, vamos a desglosar un poquito esta lección. Al crecer, una chica llamada Leina admite que su padre era muy consentidor con sus hijos. A los 4 de ellos se les dieron automóviles nuevos antes o al graduarse de high school o de preparatoria. Sus hermanos de ella, Scott y Michael, recibieron cada uno una camioneta Nissan nuevecita. Su hermana y ella recibieron un Chevrolet Monza también nuevecito. Sin embargo, Michael y Scott eran muy duros con sus autos, no los cuidaban para nada. Y sorprendentemente, su padre gentilmente les proporcionó un segundo automóvil mejor que el primero. A Michael le dio un BMW y a Scott le dio un MGB convertible. Yo no sé nada de carros, ¿ok? Estaba preguntando a mi esposo, ¿qué es el MGB? No sé si hay allá, yo me imagino que sí. Pero dice mi esposo que es un carro muy caro. Lamentablemente, trataron a sus segundos autos tan mal como los primeros. Y cuando Scott recibió una infracción de tráfico, su papá le quitó su MGB, que es el carro que está abajo en la izquierda, y se lo dio a ella, a Leina, para que lo manejara. Y esta historia me recuerda a esta parábola, hablar de lo que uno posee y dárselo al que tiene mucho. Esta parábola nos enseña a usar sabiamente lo que tenemos o a perderlos. El mensaje central es fidelidad. ¿Qué hacemos con lo que tenemos? El sirviente imprudente aquí no fue juzgado por no ganar tanto como los otros sirvientes, más bien fue juzgado por no usar lo que tenía. Los dones y recursos dados por Dios no están ejercitados, que no son apreciados, desaparecerán. Además, recibirá el mismo regalo que uno pierde. Estamos usando o perdiendo los preciosos recursos que Dios nos ha proveído. Dios nos ha dado talentos naturales y talentos también. Tenemos que ser también buenos mayordomos con nuestros bienes. Y estamos haciendo eso bien. Somos fieles, estamos usando o estamos mostrando fidelidad en eso. Y aquí me puedo ir un poquito en cuanto a los bienes materiales, en cuanto al diezmo. Estamos cumpliendo con lo que el Señor dice en nuestros diezmos. Estamos pasando por tiempos muy difíciles, yo sé, pero tenemos que ser fieles en lo que el Señor nos dio y en los mandatos que el Señor nos dio, porque Él lo promete así. Cuando Él nos dice que si damos nuestros diezmos, Él nunca nos va a dejar. Y nosotros siempre hemos sido fieles con nuestros diezmos y hasta ahorita yo les puedo decir que nunca nos ha faltado para dar la renta o para pagar la luz o el gas o la basura o lo que sea que tenemos que pagar.
Se paga para que vengan a coger la basura, a eso me refiero. Y es por la fidelidad que podemos mostrar. El sirviente negligente distorsionó la verdad para ocultar su pereza y creía que era demasiado difícil servir a su amo. Ahora vemos cómo se maneja su maestro, que es la imagen de Dios, y hay dos tipos de sirvientes distribuyendo recompensas y quitándolas. A lo largo de las escrituras, Dios es retratado como misericordioso, pero también como un Dios justo. Su misericordia es el aspecto del amor de Dios que nos lleva a ayudar a la persona que no, a los demás más bien, así como la gracia y el aspecto de su amor que mueve a perdonar a los culpables. La justicia de Dios se ve en toda la escritura. Al cerrar esta parábola, vemos cómo Dios, el Maestro, combina la misericordia con la justicia de sus tratos de la humanidad. Tengamos la seguridad de que podemos confiar en Dios, que será misericordioso, pues si no es un verdadero seguidor, estaremos en la presencia y enfrentaremos el juicio divino. Y yo creo que podemos ir al Dios misericordioso. Y vemos cómo el Señor nos ha dado nuestros talentos. Y vamos a ponernos aquí y decir, ¿somos el sirviente prudente o somos el sirviente negligente? Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para ustedes, como lo fue para mí. Cuando estuve estudiando me gustó mucho cómo el Señor habló a mi corazón por medio de esta enseñanza y que haya sido de bendición. Y que seamos esos sirvientes prudentes, que podamos usar nuestros talentos para la gloria de Dios y también para servir a los demás. Y sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Dios les bendiga mucho y nos vemos el próximo sábado. Y ahorita voy a leer sus comentarios. No los había podido leer, pero ahorita los voy a leer y si tienen preguntas, pues las contesto. Dios les bendiga. Adiós.